Robert Mitchum nació como Robert Charles Durr. Mitchum, el 6 de agosto de 1917 en Bridgeport, Connecticut. Provenía de orígenes humildes. Sus primeros años estuvieron marcados por las dificultades. Su padre falleció en un accidente ferroviario cuando Robert era apenas un niño pequeño, dejando a la familia en una situación precaria. Su madre, Anne Harriet Gunderson Mitchum, hizo todo lo posible por criar a sus 3 hijos durante la Gran Depresión, inculcándoles un sentido de resiliencia e independencia que más tarde se convertiría en características clave de la personalidad de Mitchum en la pantalla. De joven Mitchum era inquieto y rebelde. Abandonó su hogar a los 14 años, viajando en trenes de carga por todo el país durante los años de la Depresión, una experiencia que moldeó su visión del mundo y forjó su carácter. Desempeñó una serie de trabajos ocasionales, desde cavar zanjas y boxear hasta escribir poesía por encargo, e incluso pasó un breve periodo en un grupo de presos encadenados en el sur tras ser arrestado por vagancia. Estas experiencias le brindaron una comprensión de primera mano de la vida en los márgenes de la sociedad, algo que más tarde influiría en sus representaciones de antihéroes vagabundos y hombres atormentados por su pasado. La incursión de Mitchum en la actuación fue casi accidental. A principios de la década de 1940, tras casarse con Dorothy Spence, el amor de su vida y su compañera de toda la vida, consiguió un trabajo en Lockheed Aircraft en California, al tiempo que trabajaba a tiempo parcial en producciones teatrales locales. Su carisma natural y su voz profunda y resonante no tardaron en llamar la atención. Tras aparecer en pequeños papeles cinematográficos, Mitchum firmó con RKO Pictures, donde comenzó a forjar su reputación como actor serio. Sus primeras interpretaciones en westerns y películas bélicas como 30 segundos sobre Tokio, 1944, y La historia de Ji y Joe, 1945, le valieron el reconocimiento de la crítica. Esta última le otorgó su primera y única nominación al Oscar como mejor actor de reparto. A finales de la década de 1940 y durante la de 1950, Robert Mitchum se había convertido en un protagonista conocido por su presencia natural, serena y enigmática. Se consagró como una figura clave del cine negro, protagonizando clásicos como Retorno al pasado, 1947, Fuego cruzado, 1947 y El gran acero, 1949. Sus interpretaciones encarnaban a los héroes hastiados y cínicos que definieron el género hombres que parecían a la vez moralmente ambiguos y profundamente humanos. Su suave voz de barítono y su estilo interpretativo minimalista lo distinguieron en una industria que a menudo priorizaba la teatralidad. Mitchum no actuaba, simplemente existía en la pantalla y el público no podía apartar la vista de él. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de polémica. En 1948 fue arrestado por posesión de marihuana, un escándalo que en aquel entonces podría haber acabado con la carrera de la mayoría de los actores. Pero Mitchum lo afrontó con su característica indiferencia, cumplió una breve condena de cárcel y regresó a Hollywood con un halo de misterio aún mayor. En lugar de dañar su reputación, el incidente solo contribuyó a engrandecer su leyenda de chico malo, el rebelde que se regía por sus propias reglas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Durante las décadas de 1950 y 1960, Mitchum demostró ser uno de los actores más versátiles de Hollywood. Protagonizó una amplia gama de películas, desde westerns como Río sin retorno, 1954, junto a Marilyn Monroe, hasta thrillers psicológicos como La noche del cazador, 1955, en la que su escalofriante interpretación del predicador asesino, Harry Powell, sigue siendo una de las actuaciones más aterradoras de la historia del cine. Más tarde, en Cabo de Miedo,
1962, interpretó a otro personaje amenazador, el vengativo exconvicto Max Cady, ofreciendo uno de sus papeles más icónicos. A pesar de su fama, Mitchum nunca pareció seducirse por el glamour de Hollywood. Era conocido por su humildad, su sentido del humor y su negativa a tomarse la industria demasiado en serio. Sus compañeros de reparto solían comentar que Mitchum podía quedarse dormido entre tomas y acto seguido ofrecer una actuación impecable en cuanto las cámaras empezaban a grabar. Bajo su apariencia ruda se escondía un hombre inteligente y sensible, profundamente entregado a su familia y apasionado por la música. Incluso grabó 2 álbumes propios, uno de calypso y otro de baladas country, donde demostró su rica y melódica voz. Con el paso de los años, Mitchum se adaptó con elegancia a papeles de carácter, demostrando que la edad no podía mermar su imponente presencia en pantalla. Participó en películas aclamadas como La hija de Ryan 1970, Los amigos de Eddie Coyle, 1973 y Adiós mi amor, 1975, donde reinterpretó el arquetipo del cine negro con una brillantez que reflejaba una melancolía existencial. Sus últimas grandes interpretaciones, incluido su papel en Dead Man, 1995, sirvieron como merecidos homenajes a un hombre que había vivido y respirado cine durante más de 5 décadas. En el otoño de 1933, cuando el aire fresco del otoño recorría la campiña de Delaware, un Robert Mitchum de 16 años conoció a la chica que se convertiría en la constante más importante de su vida, Dorothy Spence, de 14 años. Su encuentro tuvo lugar en una poza natural cerca de Camden, Delaware, un lugar de reunión popular para los jóvenes del barrio. Mitchum, un adolescente inquieto y rebelde conocido por su ingenio y espíritu aventurero, se sintió inmediatamente atraído por la tranquila inteligencia y el encanto natural de Dorothy. Ella poseía una gracia sencilla y pueblerina que contrastaba con la naturaleza más impredecible de Mitchum. Sin embargo, esa misma diferencia lo fascinaba. Dorothy no solo era guapa, sino también sensata y reflexiva, cualidades que más tarde servirían de pilar fundamental para la turbulenta carrera de Mitchum y su personalidad arrolladora. Dorothy era compañera de clase de John, el hermano menor de Mitchum, una conexión que hizo que su encuentro fuera aún más fortuito. De hecho, ella había salido brevemente con John antes de que Mitchum apareciera en escena, un detalle que divertía y avergonzaba al hermano menor, pero que nunca causó ninguna tensión duradera entre ellos. La familia Mitchum era muy unida y estaba llena de personalidades fuertes, y la llegada de Dorothy a su entorno aportó una especie de equilibrio armonioso. Desde el momento en que Mitchum la conoció, quedó prendado. Amigos y familiares recordaron después que hablaba de Dorothy con una intensidad inusual para su edad. A pesar de su apariencia ruda y su actitud despreocupada, ya mostraba signos de profunda lealtad e idealismo romántico. Para cuando Mitchum dejó Delaware rumbo a California en 1934, él y Dorothy habían entablado una relación seria, una que había madurado mucho más allá de un simple romance adolescente. Él buscaba oportunidades en la costa oeste, primero trabajando en empleos ocasionales y luego incursionando en la actuación, mientras Dorothy se quedó para terminar sus estudios. Era una estudiante brillante y disciplinada que sobresalió en sus estudios antes de ingresar a la universidad en Filadelfia. Su relación sobrevivió a los desafíos de la distancia, la incertidumbre y la Gran Depresión, un testimonio de su vínculo emocional y su fe compartida. Mitchum le escribía a menudo cartas llenas de humor y anhelo. Dorothy, a su vez, lo apoyaba con palabras de aliento, incluso cuando su futuro parecía incierto, y sus cartas dejaban entrever dificultades y dudas. Tras varios años de amor a distancia, Robert Mitchum y Dorothy Spence se casaron el 16 de marzo de 1940. La ceremonia fue sencilla y no tuvo lugar en una gran iglesia, ni en un juzgado, sino en la cocina de un pastor metodista en Dover, Delaware. No hubo ostentación, ni vestimenta elegante, ni glamour de Hollywood. Solo 2 jóvenes que se prometían amor eterno con sinceridad y esperanza.
La sencillez de aquel momento reflejaba su esencia prácticos humildes y con un compromiso discreto. La fama posterior de Mitchum lo convertiría en un ícono de la frialdad y el desapego. Pero tras esa imagen se escondía un hombre que había encontrado estabilidad y propósito en su matrimonio. Poco después de la boda, Mitchum llevó a Dorothy West a Los Ángeles, una ciudad vibrante llena de promesas e imprevisibilidad. Al principio su vida allí distaba mucho del lujo que más tarde le traería el estrellato. Mitchum trabajaba en la Lockheed Aircraft Corporation, una importante empresa durante los años previos a la guerra, realizando agotadoras labores manuales en las cadenas de montaje para mantener a su joven esposa. Trabajaba largas jornadas y volvía a casa exhausto, pero la presencia de Dorothy le daba la motivación para seguir adelante. Fue durante este periodo cuando empezó a incursionar en la actuación primero en pequeños grupos de teatro y como extra, lo que finalmente le llevó a conseguir papeles en películas. En junio de 1942, Mitchum finalmente consiguió un trabajo estable en Hollywood, el inicio de una carrera que lo convertiría en una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense. A medida que su fama crecía, su vida familiar con Dorothy seguía siendo su pilar emocional. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, James Mitchum, el 8 de mayo de 1941. James siguió los pasos de su padre forjando su propia carrera como actor y finalmente consiguiendo reconocimiento por su trabajo en el cine. Su segundo hijo, Christopher, nació el 16 de octubre de 1943. Y también se convirtió en actor conocido por sus papeles en películas de acción y aventuras durante la década de 1970. Finalmente su hija, Petraine, nació el 3 de marzo de 1952. A diferencia de sus hermanos, ella optó por una carrera tras bambalinas como escritora, creando obras que exploraban el complejo legado de su padre y el mundo interior de la época dorada de Hollywood. Durante décadas, expertos de Hollywood e historiadores del cine han especulado sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Robert Mitchum y Marilyn Monroe. Las dos estrellas icónicas compartieron pantalla en la película de 1954, Río sin retorno. Una película que se convirtió en leyenda no solo por sus impresionantes paisajes, sino también por la tensión, la atracción y la compleja dinámica entre sus dos protagonistas. Aunque Mitchum se había mantenido en gran medida en silencio sobre Monroe durante la mayor parte de su vida, prefiriendo eludir las preguntas personales con su característica indiferencia fría, finalmente se sinceró en raras entrevistas al final de su carrera. Sus reflexiones fueron a la vez tiernas y brutalmente honestas, revelando un lado de Monroe que pocas personas habían visto. Era una niña perdida en el cuerpo de una mujer, dijo Mitchum con su voz grave cargada del peso del tiempo y la memoria. La gente veía el cabello rubio, las curvas, el andar, pero por dentro estaba aterrorizada la mayor parte del tiempo. Quería amor, pero Hollywood solo sabía cómo venderla. Las palabras de Mitchum desmitificaron el glamour que rodeaba a Monroe, retratando a una mujer frágil, pero a la vez sumamente decidida. Recordó cómo durante el rodaje de Río sin retorno, Monroe a menudo lidiaba con las exigencias de la filmación. La película era físicamente agotadora, rodada en la fría naturaleza canadiense, con peligrosos rápidos y un clima impredecible. Pero Mitchum señaló que sus mayores batallas no eran contra la naturaleza, sino contra sus propias inseguridades. Tenía miedo de ser reemplazada, continuó. En cada toma, en cada escena le preocupaba que no fuera lo suficientemente buena. Se le notaba en la mirada. Necesitaba que la tranquilizaran constantemente, y el sistema del estudio no se lo proporcionaba. La trataban como un producto, no como a una persona. Mitchum, conocido por su seguridad en sí mismo y su sencillez, desarrolló un cariño protector hacia Monroe durante el rodaje. A pesar de sus diferencias, su masculinidad tosca frente a la delicada sensualidad de ella, existía un respeto mutuo entre ellos. Llegaba tarde a menudo, admitió Mitchum con una sonrisa pícara, pero cuando la cámara empezaba a grabar, nadie podía apartar la vista de ella.
Ella tenía algo que no se puede fingir, algo que venía de lo más profundo y doloroso. Detrás de escena, Mitchum era de los pocos que se negaba a menospreciar a Monroe. «Yo no la trataba con condescendencia», dijo. Todos los demás la trataban como si fuera tonta, pero no lo era. Era inteligente, solo que tenía sus propias heridas. Habló de cómo a veces ella le confiaba sus problemas entre tomas contándole sus dificultades con la fama, su infancia problemática y la soledad que la atormentaba a pesar de ser la mujer más deseada del mundo. Una vez me dijo, recordó Mitchum en voz baja, que ser famosa era como estar atrapada en una caja de cristal. Todos podían verla, pero nadie podía oírla. Su amistad nunca se convirtió en romance, aunque la química entre ellos era innegable. Mitchum la respetaba demasiado como para aprovecharse de su vulnerabilidad. No iba a ser otro tipo que se aprovechara de ella, dijo. Ya había tenido suficiente de eso. Necesitaba un amigo, no otro hombre con segundas intenciones. Su tono, incluso años después, denotaba cierta tristeza, tal vez por lo que ella había sufrido, o tal vez por lo que podría haber sido si Monroe hubiera encontrado más personas como él en su vida. Cuando Monroe murió en 1962, Mitchum quedó profundamente afectado. Rara vez hablaba de ello en público, pero en conversaciones privadas expresaba su desilusión con la crueldad de Hollywood. La mataron, dijo, sin rodeos, no con una pistola ni un cuchillo, sino con presión, con mentiras, con soledad. Ella les dio todo, y ellos se lo quitaron todo, hasta que no quedó nada. Sus palabras reflejaban no solo dolor, sino también amargura hacia una industria que consumía a sus estrellas más brillantes. En sus últimos años, Mitchum reflexionaba a menudo sobre lo incomprendida que fue Monroe. No era tonta, ni estaba loca. Decía que simplemente era demasiado dulce para un mundo que la quería de acero. Sus recuerdos de ella no eran las típicas historias de escándalos o chismes que rodeaban el nombre de Monroe. Sus sentimientos se basaban en la compasión, la comprensión y un profundo sentido de la humanidad. Si la hubieran tratado como a una persona en lugar de como a una fantasía, dijo, tal vez aún estaría aquí. Con su tardía sinceridad, Robert Mitchum reveló la compleja faceta humana de Marilyn Monroe, una mujer que anhelaba amor y aceptación en una industria construida sobre la ilusión. Sus palabras décadas después de su muerte sirvieron como homenaje y advertencia de que incluso las estrellas más radiantes pueden ser destruidas por la misma luz que las hizo brillar. Fumador empedernido durante toda su vida, Mitchum murió mientras dormía a las 5 de la mañana del 1 de julio de 1997 en su casa de Santa Bárbara, California, a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón y enfisema. Su esposa Dorothy, con quien estuvo casado durante 57 años, estaba a su lado.